Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tabloide en Podcast, un espacio creado para escuchar historias y testimonios. Hoy estoy acompañado en este set de grabación de Carlos Humberto Castillo y Francisco Polanco, porque vamos a escuchar a nuestro primer invitado, el invitado muy especial, un hombre que se dedicó durante 45 años a acompañar a través de los micrófonos de RCN a una audiencia enorme que además trascendió de generación en generación. Él nos va a contar sobre cómo fue el inicio en esta vida profesional en la radio. Además es padre, esposo y abuelo. Así que nos va a contar sobre todo cómo ha sido esa relación familiar, laboral y cómo es su vida ahora después de este retiro profesional. Así que no demos más largas a este asunto. Bienvenido Gustavo Mondragón al Tabloide. Bueno, y el privilegio me lo doy yo para empezar esta entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo fue ese primer día de radio hace 45 años? Hola, Olena, fue un placer, Carlos Humberto, Pacho, de toda la gente del Tabloide en Podcast. Para mí es un honor recibir esta invitación, saber que iba a ser el primer personaje invitado. Eso para mí me llena de mucho orgullo. Era Donald Trump, ¿no? Pero sí, nos canceló. Bueno, sí, dijeron Trump o Tao. Algo parecido. Yo lo recuerdo como si fuera hoy. Eso fue un día viernes, 6 de la tarde. Se hacían turnos de 3, éramos 3 locutores, se hacían turnos de 6 horas en ese entonces, y recuerdo tanto que llegué a las 5:30, ¿sí? Media hora antes, muy nervioso, muy asustado, por supuesto, además porque tenía los amigos, a mis padres, los dejé como en la sintonía, que me voy a escuchar por primera vez en radio. ¿Cuántos años tenían? 18 y algunos mesecitos. Y sí, 6 de la tarde me recibí una canción de Pedro Javier, Los Pecos de España, una baladita muy hermosa llamada Esperanzas, que Yuri también la hizo. Lo recuerdo tanto. Fue realmente muy especial, lleno de mucho nervio. Digamos que la primera hora fue de una cosa impresionante. Los nervios me podían, pero luego ya me fui como tranquilizando y bueno, turno hasta las 12 de la noche, lo recuerdo tanto, 22 de enero de 1982. Pero ya había sido Pato. O sea, Pato en radio es alguien que va, se queda ya horas y horas. Ya había cumplido, esa parte ya había cumplido. Sí, es un proceso, Carlos, que tú lo conoces. Uno va llegando como el que viene a cargar cables, a hacer los mandados. Y pues lo que necesiten con muchísimo gusto los compañeros. Ahora, tuve una gran ventaja y es que mi hermano Carlos Holmes había trabajado allá. Yo iba a acompañar a Carlos Holmes a hacer los turnos e hice buenas migas, ¿sí? Como dicen las señoras, hice buenas migas con los locutores. Y cuando mi hermano dijo, aquí traigo a mi hermano para que lo encaminen, a él le gusta este tema del radio, porque mi hermano se fue para Cali. Y ahí comencé yo, a llegar a tirar cables, a hacer mandados, a ir a comprar el vaso de leche y el pastel para el locutor, o ir a traer el almuerzo a la casa. A ganarse ese espacio. Exacto. Y echarse el bolsillo a la gente. Exacto, y ahí comencé como a aprender el manejo de una consola, de cómo cuadrar un disco, porque todo era vinilo, Pacho, que vivió también esas épocas y esos procesos, y de ahí se dio esa posibilidad. Pero eso fue en radio, ¿no? Sí, fue en radio. Pacho, es que antes de eso, ese señor Mondragón y los hermanos hacían locución por allá, trepaban un palo, una cara. ¿Cómo era eso? Sí, eso fue en la época de los Caimos. Nosotros somos de los Caimos, y mi papá los fines de semana salía a mercar, ¿no? Y compraba el famoso, perdonen la cuña, el famoso tarrito de avena Quaker, ¿sí? El del sombrero azul, sí, claro, con el pelo blanco, ¿se acuerda? Y eso era metálico. Entonces, ese tarrito, cuando mi mamá lo desocupaba, nosotros lo cogíamos, claro, como especie de micrófonos. Nos subíamos, mi hermano al palo de zapote, yo al palo de guayaba, y mi hermano Baudilio al del palo de mango, y entonces hacíamos, sí, simulando una transmisión de una carrera, de una Vuelta a Colombia, y sí, ¡que viene el corredor! Y todo ese tema. Y digamos que como la única entretención que había, porque era finca sin energía, lo único que había era un radio de pilas, Everready, valga la cuña, pila grande, que eran como 9 pilas
Entonces era todo el tiempo mi padre con un radio encendido, escuchando radio. Y eso nosotros, de estar con la curiosidad de saber quién está ahí al otro lado, volteamos el radio inclusive con esa intención como de destornillar para mirar dónde están los locutores, los que hablaban. Claro. Exacto. Y entonces digamos que esa afición por la radio nació ahí para los tres. Pero no había una generación anterior a la familia que les haya marcado ese camino. Ustedes fueron los primeros. Sí, jamás. Ahora tuvimos un tío, don Héctor Mondragón, que cuando ya llegamos a la ciudad, él, no sé, tal vez como una especie de un hombre visionario que decía, estos muchachos de pronto pueden ser. Entonces, cuando aparecieron las primeras grabadoras, no radiograbadoras, sino grabadoras de tecla que parecían pianos, claro. ¿sí? Entonces de ahí nosotros los domingos nos íbamos donde mi tío a visitar a mi prima y hacíamos reinados, hacíamos concursos de cantantes, bueno, todo lo que tiene que ver con transmitíamos partidos, cogíamos los comerciales de los periódicos, ¿sí? Para leerlos y ahí fue creciendo. Y mi tío guardaba esos cassettes. Desafortunadamente alguna vez se desaparecieron, que hubiese sido hoy para mí un gran recuerdo el haber tenido esos instantes, voces de niños haciendo radio. Claro. Gustavo, peguemos un brinquito en la vida. En estos 44 años, ¿cuáles han sido los momentos más memorables que lo han marcado? Yo recuerdo uno muy especial, Pacho. Alguna vez nos invitaron a las festividades de Santa Lucía, en la alta montaña. Nos fuimos en una chiva con mi compañero Luis Fernando Tijo, unos músicos que se iban a presentar en las festividades, y arrancamos. Cuando llegamos al parque, el único parque pues de Santa Lucía, había un gentío y había una calle de honor, y nosotros decíamos, ¿será que viene algún político? ¿Debe ser que viene el alcalde? Cuando, oh sorpresa, que la gente estaba esperando con cohetes y todo la llegada de Luis Fernando Tijo y Gustavo Mondragón y nos estaban esperando dos bellas damas con ramo de flores al final del camino, ¿sí? Como si fueran Lucho Herrera. Exacto, o como si fueran, llegaron las reinas o qué sé yo. Eso para mí o para nosotros fue realmente muy impactante, Pacho. O sea, uno encerrado en una habitación con un micrófono, todo el día uno no alcanza a dimensionar el poder inmenso que tienen los medios de comunicación, en este caso mío, por ejemplo, la radio. O sea, no llegábamos a decir, ole, tanto reconocimiento para, sí, gente que iba solamente por saber quiénes eran los que todos los días escuchaban. Eso es una de las anécdotas más hermosas que y esa, digamos que esa es emocionante, ¿no? Una triste. Fueron muchas. Yo creo que las más tristes, porque nos tocó el tema del temblor en Armenia. En Armenia. Uy, yo creo que es de las cosas más desgarradoras de la vida. Sí, porque acá con RCN se hicieron campañas para llevar alimentos, frazadas y demás. Tantas historias tristes. Eso fue realmente de locura. Impactante por demás. Sí, impactante. Bueno, y además de eso, cuando América descendió, igual muy triste, ¿no? Lo que pasa es que... Hincha del América, ¿no? Horrible. Sí. Lo que pasa es que, mira que yo digo, Dios hace las cosas muy bien hechas. Vos sabés cómo me afecta a mí una derrota. Muchísimo. Una derrota de mi América. Cada vez que pierde el América pensamos en ti. Sí, gracias, Pacho. Entonces, es muy común. Llegar al tema del descenso. Un día antes habíamos estado en un evento en La Herradura. Diciembre, recuerdo tanto. Claro. Y entonces, cuando salimos, cogí la moto recién comprada, no tenía 2-3 meses, estaba nueva. Y le digo yo a mi compañero Osvaldo Castaño Valencia, que trabaja con nosotros, le dije yo, Valdito, venga, lo llevo a la casa. Le dije yo, me dijo, papi, yo no ando sin casco. Le dije, no, a esta hora, casi las 12 de la noche. Hombre, nosotros que vamos llegando a la casa de Osvaldo cuando 2 policías nos pararon ahí mismo de una. No tiene casco, no se podía andar con parrillero y me quitaron la moto. Y tenía que esperar hasta el día lunes. Entonces, ese día, el día del partido, yo era sentado solo, porque estaba donde mi suegra, recuerdo tanto, y ninguno les gusta el fútbol, estaban afuera. Y yo viendo ese tema del descenso de la América, pero con la cabeza metida en mi moto, pensando que estaba en el patio,
recibiendo agua, que de pronto me le quiten las llantas, que me la van iban a rayar. que me la van a rayar. Entonces pasó lo que pasó y yo estaba anestesiado. Yo siempre digo que yo estaba anestesiado con el tema. En cambio, Ana, a mí me tocó vivirlo en la cabina de radio. Porque ese día, ¿te acuerdas? Estaba el grupo deportivo en Cali. Exacto. Y yo estaba apoyando al grupo deportivo en la parte de los comentarios. Y me tocó a mí el cierre de la transmisión, porque cuando se acabó el partido, pues el narrador se fue. No, yo no hubiese podido. Yo recuerdo que yo lo grabé y no sé dónde quedó la grabación. Yo hice un editorial ese día. No, me imagino. No. Así como ¿Se imagina lo imparcial que fui? Eso no lo entienden sino los americanos. Sí, sí. Gustavo, ¿quién le hubiera gustado ser después de pasar todos los años frente al micrófono, de no haber sido locutor? Yo tenía como dos sueños. Uno, o ser instrumentista o músico de una orquesta de salsa. ¿Tocando qué? O de una banda de rock. Lo que fuera. Sí, pero músico o locutor. ¿Pero tocas algo? No, nada. No, nada. Afortunadamente tengo un hijo que como que sí ¿Le gusta? Sí. Es un Bueno, gran músico. Y si en algún momento de esta historia, esos 45 años, usted pensó dejar la radio o pensó cambiar de emisora, porque los 45 años fueron en RCN. Ana Bolena, mira que cuando yo arranco, cuando comienzo, mi hermano me dice, estás 1 o 2 años aquí y nos vamos para la capital, bacano, provincia, chévere, sí, la escuela, porque ella estaba en Cali. Entonces era, digamos, fácil como ese apalancamiento para llegar a hacer, y soñaba lógicamente las emisoras de Cali, la gente, el tipo de radio que se hacía en Cali, con extraordinarios locutores, con voces maravillosas. Pero eso se fue aplazando porque primero yo veía reflejos en mi hermano que le costaba, no como profesional, porque es un extraordinario profesional. Sí. De hecho, es mi referente, mi ídolo en radio, es mi hermano Carlos Olmos. Sino porque le toca vivir situaciones económicas muy complicadas. O sea, vivir en una pieza, como él decía, almorzar gaseosa con salchichón y pan. Y sí, todo el mundo decía, uy, ese Carlos Holmes, impresionante, es la voz comercial, es la voz del noticiero, es el chacho, todo el mundo pregunta por él. Pero usted sabía qué era lo que estaba pasando. Claro, pero lo que estaba pasando. Y él también, como mi hermano me decía, quédate quieto. Quédate quieto, quédate tranquilo, tranquilo. Y ese tranquilo me fue quedando y mira hasta dónde llegamos. Porque se llama te volviste un patrimonio de RCN. Sí, con placa y todo. Está en el inventario. Recién me la arrancaron de aquí de la nalga. Todavía me duele. Gustavo, los locutores de antes, ahora no los veo muy adictos o empeñados en improvisar. Los locutores de antes transmitían carreras de caballos, carreras de bicicletas, fútbol, lo que fuera. Siempre había la disposición y sí, el conocimiento. Y además, por eso era que la gente de Cali prefería a la gente que era de la provincia. La radio de provincia. Porque en la provincia se podía hacer un control remoto, se transmitía de cualquier especialidad. Y en Cali solamente, si es económico, solamente hablan de economía. Si sí, es de música, es solamente música. Sí. Pero aquí en la región se habla de todo. Ese es un plus que tiene la gente de este sector. ¿A ti para ti fue muy fácil improvisar o te costó trabajo o aprendiste? ¿A quién le copiaste o qué? Eso definitivamente se aprende en el andar. Yo recuerdo una anécdota radial que tengo para feria. Yo entro a trabajar en enero y en junio tengo la primera feria. Yo recuerdo tanto que en el Teatro al Aire Libre Gonzalo Londoño ¿sí? Pineda se presentan los grandes artistas del momento. Claro. Hombre, han traído a José Vélez. Todos sabemos los románticos que nos gustan las baladas, sabemos quién es José Vélez, ¿no? Vino Griego, y etcétera, etcétera. Estaba en camerino. No me acuerdo de esa época. Estaba en camerino con Wilson Olave Leal, que era mi compañero de trabajo, y me dice, vamos a entrevistar a José Vélez. Entonces él entra, llega José, inmenso, un tipazo inmenso, ¿no? Con
frac, ¿no? Espectacular, me hace arrolladora su presencia. Y Wilson le hace la primera pregunta, ¿no? Buenas noches, José, bienvenido. Y me pasa el micrófono y se va. Ay. No se imaginan el susto tan horrible. Yo miraba a Wilson y Wilson se quedó al fondo allá y yo le arreaba la madre. Yo le decía, o sea, marica. Pues así como. Y yo ya va a terminar porque el hombre pues, con esa voz de sota, hombre, pues, gracias, bienvenidos, hombre, es un placer estar aquí en Colombia, en Tuluá. Y yo decía, ¿yo qué le pregunto a este man cuando termine? Y entonces comencé como a... Sí, un susto terrible. Entonces comencé ya a poco, mientras él contestaba, ir elaborando las preguntas. Cuando yo termino, yo voy y le digo, Wilson, no me hagas eso, hermano, yo apenas llegando. Papi. Bueno, ese término, el papi no se usaba. Mijo. Así es que aprende. Así se aprende. Sí, tirado claro. a la guerra. A la guerra. Y así fue, Pacho. O sea, fuimos aprendiendo ese tema que no es fácil de improvisar en esas transmisiones de largo aliento, porque eran largas. Las cabalgatas. Nosotros arrancamos las transmisiones a las 8 de la mañana. Y eso era terrible. Y recuerdo que terminábamos una vez cuando se presentó Daniel Santos, que cayó un aguacero a las 3 de la mañana, tan horrible que Daniel se presentó como a las 5. Salimos del Coliseo casi a las 7 de la mañana. Para el otro día, ahí mismo, volver a las 2 horas, porque a las 9 arrancamos otra vez. Entonces, lo que Pacho dice es totalmente cierto. O sea, la radio de provincia tiene esa gran ventaja que no dan las capitales en ese entonces, que te encasillaban. Si te escuchaban la voz muy romántica, este es para emisora de balada. Sí. O si te escuchaban, hey amigo, que no sé qué, este es para emisora caliente. Sí, los encasillaban. No, aquí era, anuncias baladas, anuncias música caliente, vas a transmisiones políticas, transmisiones de fútbol, transmisiones de fiesta. Todoterreno. Había que volverse todoterreno. Muchos sabemos, y yo creo que los oyentes de esta generación conocemos mucho de Gustavo Mondragón, hablemos de salsa, ¿sí? Pero pocas personas, un programa de radio que tenía en RCN, en el Sol, donde hablaba de toda la música, la salsa, ponía música espectacular para los que nos gusta la salsa. Pero pocas personas saben de que eres un enamorado del rock. Sí. ¿Alguna vez hiciste un programa de rock? Me fui, bueno, no sé si de pronto todavía, porque no sé si el ciclo de pronto radial haya terminado. No sé. Ahora en redes vas a hacer ya. Pero yo creo que una de las, digamos, frustraciones, entre comillas, Ana Bolena, que he tenido es trabajar en una emisora de música anglo. Siempre fue un sueño. De hecho, valga la cuña, tengo una emisora en internet que es de música ochentera, se llama Púrpura Rock. Pero pues lógicamente por el tema de los conflictos de intereses no podía hacer locución y ese tipo de cosas. Vamos a ver ahorita si le puedo enfilar baterías al presenta un momentico aquí cómo presentas una canción, la favorita, porque te conocemos hablando de salsa. Bueno, estamos a esta hora en Púrpura, la mejor música para sus oídos. Aquí está la super banda inglesa de Pink Floyd. Esto se llama Another Brick in the Wall. Otro ladrillo en el muro. Aquí, en Púrpura. A propósito, ¿tú sabes inglés o...? No estaba cañando. Mira, fui muy bueno. ¿Está cañando? Fui buen estudiante. Y yo creo que de las materias en las que mejor me iba es el inglés. Pero por estar escuchando la música, entonces me aprendía cómo se pronuncia por estar escuchando la canción. ¿Y qué es lo que más te gusta de la música rock si no sabes el inglés? Alguna vez leí una, y a mí me impactó, Mafalda, estaba escuchando música, estaba escuchando rock, estaba escuchando los Beatles, y el papá le dice, Mafalda, ¿cómo te va a gustar esa música si no la entendés? Mafalda le dice, papá, al mundo entero le gustan los perros y nadie sabe qué quiere decir guau guau. Muy bueno. Yo me quedé con ese símil y cada que me hacen esa pregunta digo yo,
Sí, porque se supone que uno cuando uno escucha salsa, música en español, uno le presta atención a las letras. Por las letras. Sí, la música, pero bueno, la música, el boom, boom, sí. Pero yo digo, bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice la letra? A propósito, en el programa Yo Me Llamo, descalificaron a uno de los favoritos, un gran actor, el alemán. Porque descubrieron que el tipo no sabía alemán. Estaba enredando, los tenía enredado a todos. Con la actuación. La presentación era que es impactante. Sí, impactante. Entonces lo descalificaron o lo mandaron a riesgo. Pero mucha gente solamente sabe la fonética de la canción. Exacto. Pero Ana, es que usted lo llevó ya a la época, salsa, ¿no? Sí, a la salsa. Pero Gustavo tiene una cosa que quizás es lo que más admiramos, que lo conocemos de años, y es que es muy versátil. Entonces Gustavo te habla de rock, te habla de salsa, pero te habla de las camanduleras, por ejemplo, o de las gaviotas, ¿sí? Sí. Hablando de música campesina, y de Camilo Sesto y de Rafael y Adamo, Sandro y todo. ¿Cómo es esa mixtura? ¿Cómo uno pasa del rock, ¿sí?, de una banda de esas pesadas a las gaviotas? Sí. A las camanduleras. Amigos, usted debe tener mucha historia con las camanduleras. Los amigos dicen, es increíble que uno va a la casa de Tao y está escuchando a Mega, Metallica, y etcétera, y prende el radio y está diciendo, aquí está Jael y Arcadio con Mejor Morir, la hora cero, el dúo Luz. Hay un recuerdo muy especial cuando nosotros vivíamos en Las Delicias, barrio Las Delicias, que pasaba la famosa sequía de las patisucias. Yo no la conocí, pero sí. Sí, nosotros nos tocó. Era del Paso Nivel para abajo, era despavimentado. Eso era totalmente despavimentado. Y nosotros vivimos enseguida haciendo esquina con un señor que tenía una cantina. Los dos hijos del señor eran muy amiguitos nuestros. Y ese señor, lógicamente, desde las 3 de la tarde, 4, ponía la cantinita. Y era toda esa música. Y yo no sé, es algo que se te va quedando así, no te interese. Nosotros estábamos jugando y no nos interesaba como ponernos a escuchar quién estaba cantando y aquí sonaba los cuyos, que los amo, por ejemplo. Y entonces, pero ese sonido se va quedando. Cuando llegamos o cuando cierto gerente, Luis Fernando Bosa, recuerdo, de Medellín, nosotros éramos emisora de baladas y dijo, vamos a cambiar este proceso. Las baladas de aquí no van más. Vamos a montar música popular, música huasca. Yo decía, yo creo que a los 3 discos me pego un tiro. Pero no, pues, o sea, ya comenzaba uno a poner la música y llegaba el recuerdo. Uy, claro, yo escuchaba eso de niño, y entonces hay un amor muy especial por esa música, música a la que adora y disculpa, Ana Bolera, y a la que digo yo, el más grande reconocimiento de parte de la gente fue por esa música. Una cariñosa. No por otra. Carlos habla de la diversificación de la música, pero ¿hay alguna que Gustavo decía, uy, qué pereza poner esta, ¿no? ¿O la disfrutaste toda? No. Yo tal vez de pronto, digo yo que tal vez de pronto con lo único que yo no hubiese podido dar es con la música electrónica, o sea, sí respeto, digo yo que la música electrónica es para ensayar equipos de sonido, o sea, respeto a aquel que se mete opiniones. Sí, respeto, que al que se mete 3 días en un party y ese pum, todo el tiempo yo realmente. Son gustos. Son gustos. ¿Y qué música que tienes hijos y tienes nieto le pones a la nueva generación de tu familia? No, definitivamente, primero no soy de imponer, de hecho. No, pero uno en la casa siempre pone lo que le gusta. Sí, de hecho, de mis 4 hijos, ninguno le dio por los medios de comunicación. Ninguno es, papi, yo quiero ser locutor, yo quiero trabajar, porque tienen tíos haciendo ello, el papá, pero en casa somos muy crossover. Somos de escuchar como el momento en que, como nos levantamos. Yo a veces me levanto tan efusivo que quiero escuchar salsa, o si no escucho viejoteca, o escucho romántica, escucho música vieja, escucho vallenatos, porque me encantan también. Entonces todo eso es como el momento, ¿no? El momento especial que da el día. Gustavo, las canciones que te marcan en cada género. ¿Cuál es tu canción en salsa?
en balada, en rock metálico, música carrilera, música popular. ¿Cuáles son tus canciones? Diga, esta es mi preferida. Cuando me muera, tóqueme en esa canción. Empecemos en salsa. En salsa definitivamente una canción que se llama Me Voy Para Siempre, que es de una orquesta que se llama La Dicupé, que hicieron solamente 2 álbumes. Y esa canción, de hecho, a mi esposa le digo que el día que me saquen con los pies para adelante, que esa canción tiene que ese día tiene que sonar, tiene que sonar. Me Voy Para Siempre, La Dicupé, espectacular. Para planchar. Uy, para planchar tiene que ser una canción de Camilo Sesto, indudablemente. Tiene que ser Amor Amar, puede ser Quiere Ser Mi Amante también. O sea, para mí ese es en los baladistas el más grande de todos. En música popular, no, para mí cualquier cosa que origine o que suene a trovadores de Cuyo. Eso para mí eso es lo más grande de la vida. Y la gente en la emisora siempre, cada que en un programa decía, ve, a vos que te gustan los cuyos, porque sos cuyano, me encanta. Los hombres, y lo digo porque yo nunca he sido de radio, uno escucha, sabe, o sea, conquistan a través de la voz. Ey. Pacho era uno de los que cuenta de que él conquistaba a través de la voz. Es que ya estamos hablando de otro nivel. Ese es Sensei. Sí. Ese papá de todos los pollitos. Pero uno escucha y uno se enamora de esa voz. Cuando hasta que llegó la televisión, hasta ahí que le encanto. Justo a que a alguien se le ocurrió de meter una cámara a la cabina, hasta ahí llegamos. Pero resulta que cuando salen a la calle la gente no sabe quiénes son esos que están detrás del micrófono. ¿A Gustavo Mondragón lo identifican en la calle? ¿Como el locutor de RCN durante 45 años? Sí, yo creo que de las cosas más hermosas que me pasa, y siempre, y es casi de cada día, de gente que de pronto nunca la he visto y se me acercan y me dice, Gustavito, de la cariñosita. Como también, y eso es verdad lo que es, yo vivía enamorado de la voz de un tipo en Cali, Vicente Moros Ortega. Ajá, de Caracol, sí. Hacía Una Voz en Tu Alcoba. Y era un hombre, ¿no? Y yo lo escuchaba, yo soy muy varón, y lo escuchaba. Yo decía, un tipo no puede hablar tan hermoso, con una voz tan espectacular, y lo que dice. Cuando lo conocí en Cali, alguna vez fui a visitar a mi hermano a Caracol, que en ese entonces trabajaba en Caracol en Cali. Cuando me dice, te presento a mi hermano, yo, mucho gusto, Vicente Moros Ortega, y yo... yo pensé que era un tipazo, No era pequeño. como era. Y me pasó, sí, bajito, de hecho, algo como alguito de escoba. Tuve un problema a la hora de caminar. Pincha. Sí, creo que tiene A mí me pasó igual. Una piernita más larga que la otra. Con Oscar Arley Gómez. Ese. Con el maestro Oscar, sí. Claro, me pasó igual. En la feria estábamos transmitiendo ahí, que hacíamos una barrera ahí, en el Teatro al Aire Libre de los Cristales. Sí. Me paré ahí y una señora de mí, toda elegante, me dijo, ay, ¿quién de ustedes es Oscar Arley Gómez? Le dije yo, el señor. Y lo miró y dijo, Oye, a mí me pasó algo en una presentación alguna vez del Charrito Negro de Juan Gabriel González. Terminó la presentación y pues todo el mundo quería tomarse fotos con Gabriel. Quedó un grupito como de 5 sardinas, muy jovencitas todas. Que yo estaba joven todavía también, Y fueron a tomarse la foto y el autógrafo con Gabriel. Cuando Gabriel me ve, porque yo estoy en la parte de abajo, pero quiero ir a despedirme ya porque ya me iba para la casa, me dice, Gustavo Mondragón, subí. Me dice el charro, cuando él pronuncia mi nombre, de isofacto, las féminas, eran 5. Reaccionan todas. De una reacción, voltearon a mirar y cuando me ven, una de ellas dice, usted es Gustavo Mondragón de la cariñosa, así como con ese desconsuelo. Pero también hubo gente que seguramente dice, ese es Gustavo Mondragón. Pero nunca me dijeron. Sí. No, Marta, quiero contarle que aquí está la señora. Seguramente sí fue así, claro. Yo digo, todos los hombres que trabajan en radio tienen sus levantes, como se dice, porque tienen una voz hermosa, coquetea, y las mujeres empiezan a fantasear, así como los hombres con las voces de las mujeres. Sí, pero no diga que no. Yo sé que sí. Siguiente pregunta, por favor. Es que ahora mencionas, Pacho mencionó a Oscar Arley Gómez, ¿no?
Sí. que es, al igual que vos lo dijiste, el maestro de todos. Sí, sí, sí. Pero hablando de eso, amigos en la radio, que vos digas, son amigos del corazón, aunque vos sos amiguero 100%. Es que esa pregunta es tan difícil porque acabas de contestarte en Sí. cierta forma. Pero hay vínculos Yo creo fuertes. que sí, uno no es un billete de 100.000 pesos para caerle bien a todo el mundo, ¿no? De pronto, y puede ser que en el medio habrá alguien que de pronto no tuvo como mucha empatía conmigo. pero difícilmente, De pronto. ¿no? Pero yo sí realmente lo veo como muy complicado. Ahora, sí, yo he tenido gente con la que he trabajado mucho tiempo y tengo que indudablemente reconocer que hay dos personas que para mí son como mis hermanos. Bocha García, con la cual trabajé 42 años, con Carlos, y Luis Fernando Tijo, que todavía sigue en el medio, con la cual trabajé 37 años. O sea, jocosamente digo, yo tengo más fotos con ellos que con mi esposa o con mis hijos. Claro. Muchas veces compartí mucho más tiempo con ellos que con mi familia. Entonces decía, contigo dormimos juntos en cualquier lado que nos tocaba, vea, pues les toca dormir a los dos. Le conocía sus nalgas, todas caratejas y todo ese tipo de cosas. Se roncaba, no roncaba. Sí, se roncaba, sí. Pero yo creo que me puedo decir que me jacto de decir que tengo un baúl en mi corazón muy grande donde están, yo creo que todos. Sí, es que es amiguero 100%. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta evolución de la radio en estos 45 años? Lo más difícil de aceptar. Bueno, el hecho de que nos teníamos que tecnificar. Cuando nosotros llegábamos, y Pacho sabe eso, los comerciales eran en cartucho, se grababan en grabadoras Ampex, que la música era de vinilo. Aunque Pacho los conoció en acetato, los comerciales. Por ejemplo, Claro, sí, claro, claro. le tocó. Y que si tenías ganas de ir al baño tenías que buscar el disco Más largo. más largo para poder, sí, según la diligencia que tenías que hacer. La emergencia. Según la emergencia. Ahorita ¿Y no. cuál es el suyo? Ahorita es un clic y voy al baño y todo lo que me demore, que tranquilo, que no hay problema. Entonces, el hecho de pasar de ese tipo de radio, y que en ese entonces, hay que decirlo, era una radio muy anquilosada de pronto, o sea, éramos muy almidonados, no se nos permitía ciertas palabras. De hecho, yo tengo una anécdota en feria, recién, cuando dije, ¿sí? Oiga, qué grupo de tangos tan berraco de bueno. Berraco, una palabra Cuando prohibido. cuando terminó la transmisión, yo recuerdo tanto el finado Everardo Tavares y Jorge Alonso Martínez, los dos que en paz descansen, Sí. me dijeron, Tabito, mucho cuidado con esa palabra. Palabra berraca, o sea, es demasiado fuerte. Imagínese, ahora que escucha uno de Ahorita todo. que uno escucha de De todo, todo. madrazos, de todo eso, o sea, mire todos esos procesos, cómo han ido cambiando, ¿no? No solamente la parte tecnológica, sino también en que, como le decía antes, se hacía una radio mucho más almidonada, ahorita es desparpajo total. Lo sé que te venga a la cabeza, lo decís. A propósito de eso, ¿cómo ve las nuevas generaciones de locutores? Hay una camada de muchachos muy interesante, o sea, porque son muy ¿Ágiles? muy ágiles y son como esponjas y todo lo absorben de una barbaridad. Pero, y lo hablábamos acá antes de iniciar este podcast, tienen que de pronto preocuparse un poquito como prepararse antes de, o sea, no salir al aire porque sí, y decir las cosas porque se le llegaron a la cabeza, sino prepararse, documentarse. Tener ¿no? argumentos. Exactamente. Tengo aquí a Francisco Javier Polanco. Yo necesito saber quién es Pacho Polanco. Nunca lo he escuchado, nunca lo había visto. Me dicen que es un referente de la radio, pero investigo quién es Pacho Polanco. Y ahora es ¿Quién más fácil. es todo ese recorrido? Y ahorita es mucho más fácil. Pero desafortunadamente, y no estoy diciendo que todos lo hacen, pero llegan con esa rapidez como de que, no, pues lo entrevistamos y ya. No, yo invito mucho más a que haya más investigación. Investigación, porque eso se ha acabado un poquito en el tema de radio. ¿Cuál es el legado que usted espera dejar a la próxima generación?
de locutores? Yo creo que importante y básico es que sean gente. Por encima de cualquier cosa, buenas personas. Yo siempre he dicho que tú, como director de un proceso, puedes convertir a una muy buena persona en un gran profesional, a que esa persona, gran profesional, convertirlo a que sea buena gente. O sea, yo diría que eso es lo básico. Eso es lo más Primero, importante. ser gente, ser persona, que en el andar en el camino hacemos un gran profesional. 45 años en la radio, en RCN específicamente. ¿No tuviste otro trabajo? No, fue solamente mi única empresa, 4 razones sociales, eso sí, una misma frecuencia, con los 1560, pero cuando entré se llamaba Radio Espacial, luego pasó a ser Radio El Sol, luego pasó a ser Antena 2, y en los últimos años Cariñosa, siempre con RCN. Ya saliste oficialmente de la emisora, ya estás felizmente jubilado, pensionado. Sí, sí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente en esta nueva etapa de la vida que apenas estás comenzando? Pues es una mezcla de muchos sentimientos. O sea, es la nostalgia, es tristeza, pero a la vez es alegría. Alegría por un logro que en este país no todos llegamos a eso. No todo el que trabaja es un sueño, pero muchos no alcanzan a llegar a obtener una pensión, y eso creo que es un beneficio realmente Más que merecido. sí, y que lo pone a uno muy feliz. Claro. Pero también esa nostalgia de una vida durante 44 años, de una rutina, del tener el contacto con la gente, eso de lo que hiciste, de tus compañeros, de tu empresa. Entonces es una mezcla de una cosa y otra. ¿Ha llorado? Primero, yo soy muy llorón. Avión de carga que despegue en el aeropuerto. ¿De qué yo estoy signo llorando. eres tú? Capricornio. Ya. Soy capricorniano. He llorado mucho, terriblemente. Aquí porque estamos los 4 conversandito, porque seguramente en cualquier momento me hubiera quebrado. Pero sí. He llorado mucho. Pero bueno, esperamos que ya pare eso. Sí. Con la lluvia es suficiente. ¿Qué planes tienes para esta nueva etapa? Por ahora, darnos un tiempito sabático, disfrutar de... Merecidísimo, además. Sí, disfrutar de mi esposa, de mis hijos, que ellos son los más sacrificados muchas veces. El parche de ir a cine, el parche de ir a comer en un lado, no puedo porque tengo que trabajar. Papi, ¿qué tal si el sábado hacemos esto, si el domingo esto? Tengo turno. No podemos porque tengo turno, tengo una transmisión. Y después vamos a mirar, Pacho, hay unas posibilidades radiales que se puedan dar, otras no exactamente radio, pero sí con el tema música, que podríamos estar realizando, pero por ahora estoy pensando es en descansar. Descansar. Sí, descansar. Ah, qué bueno. Un año sabático, un año. Puede ser un año, puede ser menos, todo eso. Hasta donde dure la plata. Y la energía, exacto, y hasta donde nos dure la energía, ¿no? Bueno, pues nosotros llegamos al final de este podcast, el tabloide en podcast, que con nuestro invitado especial inauguramos este nuevo espacio. Gustavo, pues para nosotros fue un placer tenerlo aquí. Le deseamos toda la suerte del mundo en esos nuevos proyectos, pero también el disfrute, que disfrutes muchísimo. Como lo decías ahora, has sacrificado muchos momentos en familia y qué rico que lo estés disfrutando ahora, y sabemos que no es fácil porque el contacto con el público, los compañeros, en ese hogar que conformaste en RCN, pero esta nueva etapa sabemos de que es hermosa y queremos que la disfrutes más porque te lo mereces. Ana Olena. Porque es una persona muy especial, y lo digo no porque estemos aquí en el tabloide y lo tengamos como invitado, sino que siempre en lo personal he considerado, y sé que toda mi familia, de que eres un excelente ser humano. Gracias. Y te deseamos toda la suerte del mundo, y para nosotros fue un placer. Antes de que se vaya, esta pregunta la estuve pensando hace como unos 2 meses, antes de que se jubilara. Y es, ¿qué le gusta de Tuluá? No, de Tuluá todo. A mí definitivamente esta ciudad que me lo ha dado todo. Me dio mi familia, la posibilidad de trabajar.
O sea, yo realmente hoy día no me veo proyectado en ninguna otra parte, sino acá en Tuluá. O sea, lógicamente mi Dios, que es el Todopoderoso, que Él sabe de dónde me va a poner, dónde me va a ubicar, pero para mí Tuluá lo representa todo. Familia, mis hijos, mis amigos, porque digamos que es el capital más grande que yo me llevo, sí, es el cariño de la gente. Con Gustavo, hombre, me alegría haber hecho este podcast, usted arrancando ese espacio del tabloide. Con Gustavo hemos llorado, reído. Sí, de todo. Hemos sufrido mucho, por el América. Sufrido mucho por el América y tantas cosas. Pero creo que con Gustavo, en mi caso personal, es un vínculo muy fuerte. Sí, demasiado. Emocionalmente somos muy conectados y creo que era el invitado ideal de Gustavo para arrancar ese espacio del tabloide. Muchas gracias a Carlos Humberto, a Nabolén, a Pacho, a toda la gente del tabloide. Gracias por esta invitación. Siempre me acuerdo muchas veces de las 2 veces que hicimos el oso en los famosos Buscan la Fama. Que doña Nilsa me puso a hacer. Pero sabe que eso es un recuerdo hermoso que me llevo, lo tengo todavía en fotos y realmente siempre he sentido como el cariño muy especial de un medio de comunicación tan importante como el tabloide. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a ustedes, Gustavo, un aplauso para Gustavo. Y a ustedes, nuestros seguidores, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera versión de El Tabloide en Podcast y nos vemos en una segunda oportunidad. Muchísimas gracias.